licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo, todo un personaje profesional, prestigioso y destacado de la sociedad dominicana, un nombre de una calle de Santo Domingo que desemboca frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cancillería, lleva su nombre. El licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo tuvo uno de los bufetes de abogados más conocidos y destacados en su época. Él nació en el año 1891 y falleció en el año 1964. En el bufete de abogados del licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo estuvieron en determinados momentos abogados tan destacados como Freddy Gatón Arce, Luis Rafael de Castillo Morales, José Rafael Machado, José Manuel Machado, entre tantos. Podemos mencionar también al doctor Euclides Gutiérrez Félix. El licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo fue un funcionario también de nuestra administración pública. En el gobierno de Horacio Vázquez, que comenzó en el año 1924, fue ministro de Relaciones Exteriores. Aquí lo vemos junto a don Pipí Troncoso, que está con traje blanco a la derecha de él. El licenciado Sánchez Ravelo está en el centro y a la izquierda el embajador haitiano en la firma de un acuerdo entre el gobierno dominicano y el gobierno de Haití. El licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo tuvo 7 hijos de matrimonio, entre ellos a Rafael Augusto Sánchez Sanjay, que vemos en esta imagen. Esa es otra calle de la ciudad que tiene su nombre. Él fue asesinado en la cárcel, ya muerto Trujillo, el 31 de mayo del año 1961. Y también tuvo entre los otros hijos a Guillermo Sánchez Sanjay, que fue un guerrillero que vino en el año 1959, el 19 de junio, por las playas de Maimón y Estero Hondo en la costa norte del país, y murió en esta expedición, que es la expedición que conocemos del 14 de junio, porque en realidad comenzó primero con la llegada de los expedicionarios que aterrizaron en Constanza. Pero Guillermo Sánchez Sanjay, hijo del licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo, vino realmente posteriormente, 5 días después, en una de dos lanchas que llegaron por la costa norte del país. Ahora con otro hijo del licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo, hermano de Rafael Augusto Sánchez Sanjay, que vimos en la foto, y de Guillermo Sánchez Sanjay, también vimos en la foto. Guillermo fue el guerrillero del 59, y Rafael Augusto Sánchez Sanjay, que fue asesinado el 31 de mayo después de ser sacado de la cárcel de La Victoria. Vamos a hablar con un hermano de ellos, con el doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, un prominente profesional, abogado, profesor universitario, sobre esa distinguida familia y además sobre la suerte que corrieron sus hermanos. Bienvenido al programa. Saludos, señor Grimaldi, a sus órdenes. Pues lo primero que quisiéramos conocer es algo de la familia. Que usted nos hable algo de la familia Sánchez Sanjay. Rafael Augusto Sánchez Ravelo, mi padre. Tuvimos 6 hermanos y yo, hijos de él y de Rafael Sanjay Guerrero, Chichita
Sanjay. Y esos 7 hijos éramos, la mayor que era Virginia, le decían Mununa, que fue la esposa del piloto aviador Fran Félix Miranda. Nora, que está viva, fue de Homero Hernández. Lalín, casada con Mario Hernández. Rafael Augusto, que ha salido hace un momento en fotografía, que era Papito Sánchez, y yo, que nací en el 1925, Roberto Augusto, que fue médico cirujano, y el más pequeño era Guillermo Sánchez, que vino por Estereondo y murió cerca de Mao Valverde en el 59. Estaba él junto con Felipe Maduro, que fue médico dominicano y vivió mucho tiempo en Cuba, y un joven de apellido Valverde de Santiago. Ahí murieron los 3 peleando cerca de Valverde Mao. En cuanto al mayor de los varones, Rafael Augusto Sánchez, Papito, ese estuvo preso por circunstancias especiales estando el gobierno del régimen de Trujillo, y después del acto heroico del 30 de mayo hubo un interesado que tenía un pariente del general Antonio Inver, segundo Inver, que estaba en La Victoria, y tenía interés una persona que parece estuvo involucrado en los directivos del 30 de mayo, que entonces quiso eliminar al llamado segundo Inver. Así se lo comunicó al jefe de la Victoria, Coronel Frías. Coronel Frías le dijo a esa persona que quien se juntaba siempre en el patio con segundo Inver era Papito Sánchez, Rafael Augusto Sánchez. Entonces le dijo, pues aplícale la misma medicina a ambos. A Papito lo trajeron en una camioneta el día del entierro de Trujillo, desde La Victoria, haciéndole creer que lo traían para la capital. Pero un soldado manejaba la camioneta, Papito, mi hermano, en el centro, y el capitán que lo traía al lado. Ahí entraron a Aras, lo que era ahora Aras Nacionales, que eran Aras Radamés, y al entrar fueron agregados 2 personas, 2 hombres, en la parte de atrás de la camioneta, a la entrada. Después que llegaron a un almacén ahí, entonces el capitán que le traía le pidió la mano a Papito, y lo que hizo fue ponerle unas esposas. Y Papito dijo, pero tú no me llevas a poner libertad a la libertad en la capital. Me dijo, después, vamos a apearnos. Cuando se apearon, le dijo, móntate ahí atrás, en la camioneta. En esa camioneta ahí, esposados, entonces los 2 que estaban ahí, 2 criminales, uno le sujetó los pies, mientras el otro lo estranguló con sus manos, hasta que lo asfixió y lo mató. Después lo introdujeron en un saco, lo amarraron el saco con una piedra adentro y lo tiraron por Caucedo al mar. A ese hermano mío, Papito Sánchez, cuando murió tenía 8 hijos nacidos ya, de 2 matrimonios sucesivos. Trujillo fue ajusticiado la noche del martes 30 de mayo del año 1961, que es el acontecimiento al que se refiere don Augusto Luis Sánchez Sanjay. Y don Augusto Luis decía que junto a su hermano Papito Sánchez Sanjay fue asesinado en las mismas circunstancias segundo Inver Barrera, hermano de don Antonio Inver Barrera, héroe del 30 de mayo, después de la muerte de Trujillo. Se supone que el 31 de mayo. Vamos a hablar un poco también de eso. Usted dio algunos detalles, pero quisiéramos que habláramos un poco más de Segundo y de Papito, su hermano. Usted hizo una alusión, don Luis, precisamente a propósito de la muerte de Segundo Inver y de su hermano Rafael Augusto Sánchez, Papito, a quien
diera la orden de la muerte de ellos dos. Y siempre se ha dicho que fue el general Pupo Román, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, José René Román, que vemos en esta fotografía que lo llevan detenido en la época en que se le hizo el Consejo de Guerra, cuando se le acusó de estar vinculado al complot contra Trujillo. Pupo Román tuvo también posteriormente, aparentemente en el mes de octubre del año 1961, una muerte atroz de manos del hijo de Trujillo, Ramfis. Una muerte con torturas que sufrió también. Háblenos por favor un poco de este hecho y de la responsabilidad que se le atribuye al general Román. Esa historia sobre la forma de la muerte de Papito, mi hermano, y se supone que ese mismo día o el día antes fue la de Segundo Inver. Tengo entendido que fue un capitán apellido García, que todos los presos después dijeron al Consejo de Estado que el capitán García era que había sacado de la victoria a Papito Sánchez. Y fue él que narró, según me enteraron después, en el Consejo de Estado, presidido por Bonelli, que el general Pupo Román había dado la orden a Frías, el coronel jefe de la Victoria, de eliminar a Segundo Inver. Parece que el general Pupo Román quería evitar que Segundo Inver lo involucrara a él en las investigaciones que se iba a hacer. Fue el general Frías de la Victoria que le dijo a Pupo Román que quien se juntaba mucho en la cárcel junto con Segundo Inver era Papito Sánchez, y que el día de que se supo de la muerte de Trujillo vociferó mucho desde la celda, gritando que se había salvado el pueblo dominicano con la muerte de Trujillo. ¿Quién voció? ¿Eh? ¿Quién fue que voció? Papito, Pero Segundo no voció. No, Frías habló de Papito. Entonces, ¿por qué lo mataron a los dos? Bueno, porque Frías le dijo que siempre se mantenían juntos los dos y que Papito había hecho eso, porque lo principal que se iba a tratar era sobre Segundo, para que no fuera a denunciar en la investigación que Ramfi iba a realizar seguramente, y para involucrar a Pupo Román. Pero Papito Sánchez sabía del complot contra Trujillo, de ese complot del 30 de mayo. ¿Estaba enterado? No sé decirle, porque nosotros íbamos todos los domingos a verlo y no sé decirle si él tenía conocimiento del complot que se estaba trabajando. Pero eso no parece una razón suficiente para matar a alguien que posee algo así. El hecho y que el secretario de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, ordene la muerte. Sí, porque Frías le algo sabía. Porque Frías le dijo, al darle la orden de eliminar Segundo Inver, que el que se juntaba mucho con Segundo Inver era Papito Sánchez, en la cárcel de la Victoria. Entonces le dijo, pues la misma medicina, o alguna frase parecida. Porque realmente al que iban a matar era Segundo. A Segundo. Porque quizás sabía algo. Entonces. Sí, porque claro, porque ya Pupo Román tenía conocimiento de que Antonio estaba involucrado en el complot. Y Segundo era hermano. Pensando que sabía algo, le dio orden a Frías de ejecutar a Segundo Inver. Al decirle eso, que Papito Sánchez se juntaba mucho con Segundo Inver, porque entonces le ordenaron a Frías, Pupo Román, que le aplicara la misma medicina a Papito Sánchez. Ahora, usted sí supo algo del complot contra Trujillo. ¿Cuándo se enteró usted? Usted era amigo de uno de los complotados, Huáscar Tejeda. Sí, pero hablábamos mucho de política, pero yo no sabía que en la forma que Huáscar Tejeda iba a actuar, ni el grupo en que estaba, porque Huáscar no me decía. El único que yo conocía que se juntaba junto con él era Roberto Pastoriza, Fifí Pastoriza, ingeniero, que eran muy amigos los dos, y iban a mi casa, que yo me había tenido que refugiar en una casa en la Hermano de Línea, porque tuve que abandonar mi casa, la cual vivo ahora mismo. Pero en la Hermano de Línea, esquina, a una cuadra de la Avenida Independencia,
Ahí nos juntábamos cada rato a hablar de política, Viví Pastoriza, Huáscar y yo. Y esa noche del 30 de mayo, entonces Huáscar fue a casa con su esposa Lindín y la dejó allá y salió deprisa, sin decir para dónde iba. Pero ya a las 11 de la noche más o menos, le regresó bastante sudado a buscar a su esposa Lindín y los hijos de él con ella, que estaban en mi casa. Como yo estaba hablando con una persona en la galería de mi casa, parece que Huáscar no quiso mencionar el hecho delante de esa persona, que era José Aníbal Sánchez Fernández, José Aníbal, su fallecido. Entonces, cuando salía con su esposa me dijo, compadre, porque éramos compadres, yo le bauticé un hijo con mi esposa. Bueno, dígale a su esposa que le cuente un chiste ahorita. Entonces, Alice Huáscar, mi esposa, el 30 de mayo, también se fue el amigo que estaba visitando, José Aníbal. Cuando yo entré, mi esposa me dijo, mira, que ya Trujillo está muerto, hace un rato. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y cómo pasó? Entonces ella, mi esposa, me dijo, con una mala palabra, pero no con una mala palabra, dijo, no te hagas el tonto, no, que tú lo sabías todo lo que se estaba preparando. Así que ya tú sabes que está Trujillo muerto. Entonces yo quise avisarle a mi familia, entre ellos Pupito Sánchez, Rafael Ramón Eli Sánchez, hermano de crianza mío, y eran las 11 de la noche, y aunque yo no salía hacía tiempo, ante esa noticia, decidí ir a pie porque en ese momento no tenía carro, porque no había podido sacar la placa, porque estaba sin trabajo hace algún tiempo. Y me fui a pie 8 cuadras de distancia más o menos, donde Pupito Sánchez, a avisarle eso. Entonces ya él me trajo en el carro a mi casa, esa misma noche. Don Augusto Luis Sánchez Sanjay es nuestro entrevistado en esta conversación tan interesante sobre temas históricos. Y él ha hecho referencia también a don Antonio Inver Barrera, al hermano de don Antonio Inver, a sus hermanos que fallecieron, que fueron asesinados. Pero también por donde él vive, él hablaba de la casa donde él vive ahora, que se mudó y después volvió a ella. Han ocurrido acontecimientos importantes, como fue el atentado a don Antonio Inver Barrera un martes de la Semana Santa del año 1967. ¿Usted puede contarnos algo de este hecho? Muy poca cosa. Cuando eso yo trabajaba en fomento industrial. Y cuando eso sucedió estaba mi esposa aquí sola. Ella me llamó y me dijo ya casi al mediodía que estaba muy nerviosa, que si yo podía llegar para verla, a ver si le daba algún sedante. Cuando vine desde allá de la avenida, que el fomento industrial estaba en la avenida, yo era encargado de relaciones públicas. Cuando desembarqué en la esquina de mi casa, en el carro, vi un gentío que había en la puerta de mi casa. Me puse muy nervioso hasta que llegué y ella me dijo, mira, fue que ahí parece que hubo un tiroteo y dieron a alguien un carro que pasaban por ahí. Después yo supe que era Antonio Inver, que venía de la casa creo que de Bonelli, ya casi al mediodía, y de la Capitán Eugenio Marchena le salió un carro, se le paralizó y le disparó desde atrás y desde el lado izquierdo en marcha y aceleró y siguió de largo. Que Antonio Inver resultó herido, creo que, no sé si fue en un hombro, en la espalda o en la mejilla, pero resultó herido, pero dio vuelta en reversa y se dirigió enseguida, donde yo supe que estaba después, en la clínica México, en la avenida México. Clínica Internacional, en la México. Después fue que supe los detalles, que era Antonio Inver, que habían herido frente a frente a la puerta de mi casa.
doña Ana María, la esposa de Augusto Luis Sánchez Sanjay. Cuéntenos ese día del atentado a Antonio Inver Barrera. ¿Qué usted escuchó y qué vio? Yo estaba sentada en el teléfono hablando con una persona y yo siento un tiroteo y pensé que nos estaban tiroteando la casa a nosotros por haber sido enemigos de Trujillo. Entonces salí a la calle y lo que veo es una cantidad de humo que yo pensaba que nada más eran las películas. No obstante eso, veo que un carro va en muchas direcciones, o sea, es rápido. Yo me tiro a la calle y recojo unos casquetes. Que para mí, yo soy ignorante en eso, si eran de escopeta, de fusiles. Soy una ignorante en eso. Entonces, ya tranqué con la persona que estaba hablando, llamé a mi esposa y le dije, ven corriendo. Y él me preguntó, ¿te sientes mal? Digo, ven, ha pasado algo. Porque no le quise decir por teléfono. Entonces, él vio un molote de gente y pensó que a mí me había pasado algo. Todo más o menos ahí se aclaró en el momento, pero a seguida vino el policía de la esquina y me dijo que si yo había visto el carro que había disparado. Como esta calle era de dos vías, y yo le dije que yo no vi el carro, en realidad yo no lo vi. Pero sí le dije al policía que por qué él que estaba en la esquina no lo vio, porque él estaba muy cerca y le dio paso. En la Tiradentes con Pedro Enrique Jureña. Exacto. ¿Y a Antonio Inver, usted lo vio? No, porque todo fue tan rápido. Entonces, ahí al lado vivía Jaimito Maya y Hilda. Y su chofer me dijo que había sido un peligro que yo me tirara a la calle a recoger los casquetes. Usted dice ahí al lado, en esa casa de ahí al lado. Aquí. Y entonces, en esa época, la avenida Pedro Enrique Jureña, la que está frente a su casa, era de doble vía. Ahora vemos los carros solamente en una vía, ¿verdad? Y precisamente aquí, enfrente de su casa, en el poste de luz, hay un letrero que dice Capitán Eugenio de Marchena, que aquí empieza la Capitán Eugenio de Marchena. Ahí empieza, pero antes era de dos vías. Yo presumo que si Antonio Inver hubiese seguido, lo alcanzan. Pero él frenó. Él frenó. Y tengo entendido que frenó aquí mismo, frente aquí a donde está ahora el Comité Olímpico Dominicano, que vemos las insignias ahí en la verja del Comité Olímpico, ¿verdad? Y que el frenazo fue ahí mismo y que parece que ahí fue que recibió la agresión principal. No, aquí. Frente a su casa. De las oficinas, a mano izquierda de la entrada de las oficinas del Comité Olímpico. O sea que el atentado fue ahí, en Sí. esa puerta de ahí. No. Aquí. Ah, porque antes se entraba por ahí. No. Siempre se ha entrado por ahí. Siempre se entraba esa casa por ahí. Sí. Era la embajada inglesa. En esa época. Porque entonces el atentado fue Ahí. ahí. Señálenlo con la mano. Aquí, para que la gente vea. Doña Ana María, por favor. Que la gente Ahí. vea dónde que usted dice. Justo ahí. Ahí mismo fue, A unos metros de la entrada. a unos metros de la entrada. Bueno, pues muchas gracias por este testimonio. Después vinieron los periodistas y a preguntarme qué yo había visto y declaraciones. El asunto que yo le dije que yo no había visto nada, pero yo fui un poquito hasta odiosa, diría yo, porque yo no los dejé
que pasaran ni que me hicieran muchas preguntas, porque en realidad yo no lo había visto. Porque si... ¿Y no vinieron a investigar autoridades militares y policiales? Sí, pero estaban vestidos de civil. Y yo no reconocí a nadie y en ese momento le dije lo que yo sabía. Porque si yo hubiese sabido, con el dolor tan intenso que uno tiene de la muerte de dos cuñados, hermanos de mi esposo Agustico, yo le hubiese dicho quiénes fueron. Yo supongo que Antonio venía por la Pedro Enríquez Ureña y a él lo esperaron en la Capitán Eugenio de Marchena. En el parquecito era que lo estaban esperando. Sí, al él ir. Ahora tengo entendido que le tumbaron el kepi, Uno de los balazos. es lo que, hasta donde yo sé. Don Augusto, háblenos ahora de su vida profesional y familiar. Bueno, yo nací en el 1925. O sea que voy a cumplir 79 años. Yo me gradué de doctor en Derecho en el 1947, cuando tenía apenas 22 años. Desde el 1947 he trabajado en mi profesión activamente en el bufete Rafael Augusto Sánchez, mi padre, después aisladamente, y además he ocupado algunos cargos en fomento industrial, en la Junta Central Electoral. Trabajé 2 años en la Ferretería Americana como consultor jurídico. Me casé con mi esposa en el 1950 y tuvimos 3 hijos, 3 varones arquitectos y después una hembra que se graduó en publicidad. La hembra vive en los Estados Unidos. En total mi esposa y yo tenemos actualmente 12 nietos y un bisnieto, pero no por viejos nosotros, sino un poco adultos, nada más. En cuanto a la vida profesional, hace ya tiempo que no ejerzo en tribunales de la República, pero sí con cátedra de Derecho Constitucional. Cátedra de Derecho Constitucional que he dado en 4 universidades. En la Universidad Autónoma 3 años, en la de Don Enrique Ureña, que la fundamos entre un grupo
y yo tuve 10 años y ahora el mes que viene voy a cumplir 20 años en UNIBE, Universidad Iberoamericana, como profesor de Derecho Constitucional. O sea que yo estoy dándome esa materia prácticamente del 62 para acá. Tengo todo ese tiempo dando el Derecho Constitucional porque me gusta y me entusiasma. Y me entusiasma enseñar a los estudiantes, sobre todo que le advierto que yo no soy de ningún partido político desde el 62, que probé con Unión Cívica como candidato a senador por el Distrito Nacional y perdí. Me ganó una señora muy meritoria que falleció ya, pero de ahí para acá he estado dando la misma cátedra en todas las universidades, pero a tribunales hace más de 20 años que yo no.